¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo en esta mañana, ya cuando seguimos con este tema de cuarentena acá en Paraguay, quizás de una forma un poco más libre, entre paréntesis, ya que una cuarentena llama el gobierno inteligente, en la cual toma de alguna forma la conciencia del ser humano para saber hacer lo correcto, saber hacer lo mejor. Y sobre eso quiero hacer, sobre eso quiero hablar. A veces eh, no tomamos las mejores decisiones, por cierto. El libro de Génesis dice desde el comienzo que el hombre se inclina su corazón hacia el mal. Es lo que dijo Dios cuando de alguna forma reflexionó en torno a lo que ya había acontecido en el tiempo hasta Noé, de que nuestro corazón, la esencia del ser humano como ser humano, siempre se inclinaría hacia lo incorrecto. Y es una realidad. Aun cuando el hombre está en las situaciones más extremas, más difíciles, que debieran llevarlo a tomar las mejores decisiones de forma más tranquila, más pausada y de forma más pensadas, siempre el hombre toma a veces las mejores indecisiones. Y es lamentable en este tiempo de pandemia, en este tiempo cuando escuchamos, por ejemplo, que en Europa hay cantidades de muertos. Algunos discuten si esta enfermedad es real o no es real, pero la gente está muriendo. Nuestro vecino país, Brasil, con quien tiene frontera Paraguay, también está viviendo días lamentables. ¿Y cuál es la decisión que tomamos en torno a esto? A veces discutimos si algo es real o no es real, pero esto está atacándonos, está golpeando nuestra puerta de alguna forma, dándonos temor y miedo. ¿Y qué decisión tomamos? Israel en tiempos de Isaías, nos vamos a sitiar más o menos en el año 700 antes de Cristo, por cierto, cuando la nación de Israel también estaba en violencia. La nación asiria era un problema. Sabemos muy bien a través de la historia que Asiria era una nación muy violenta. Los que conquistaban eran tratados como esclavos a tal punto que aún los reyes que eran tomados eran cortadas sus cabezas, colocados en los muros de la entrada de las ciudades para generar un temor, un miedo. Este imperio se movía por el miedo. Y cuando Asiria comenzó a atacar a Israel, cuando se sumaba también el crecimiento de Babilonia, y golpeaba la puerta de Israel, ¿qué hizo Israel? Lo mismo que nosotros hacemos, pensar cuál será la solución. ¿Y qué pasó? Que Israel pensó tomar ayuda de Egipto. Egipto era una nación, ya no era un imperio, estaba en decadencia, iba cayendo. Se levantaba Babilonia y Asiria gobernaba. Y ellos, en vez de buscar a Dios, lamentablemente creyeron que en alguna situación humana podrían tener ventaja, como lo hacemos hoy. Tomamos todas las medidas y pensamos que esa ya es la seguridad, y como nos ha tocado en forma violenta a Paraguay, pensamos que nos vamos a librar simplemente utilizando guantes, utilizando una mascarilla, sin entender que detrás de esto hay algo más profundo y hay algo más escondido que puede ser más terrible de lo que nosotros pensamos, porque todo lo que gestiona el humano nace en lo espiritual. Y Dios nos ha venido hablando a través de visiones, a través de sueños, a través de oraciones, momentos con Dios, de que esta situación es mucho más allá de una simple pandemia. Es un momento de peligro para todos, especialmente para el pueblo cristiano. ¿Y dónde nos apoyamos? ¿En nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, como lo hizo su tiempo Israel? Isaías 31, capítulo 31, versículo 1 dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros, porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo Israel ni buscan al Señor. Dios utiliza la voz del profeta Isaías para decirle a Israel en aquel tiempo de que el problema no era ni Babilonia ni tampoco era Asiria. El problema que tenían era con Dios. Porque Dios controlaba y Dios tomaba a Asiria, lo levantaba o lo dejaba caer. Era simplemente
un mover de Dios, porque Dios tenía el poder. El problema lo tenían con Dios porque el pueblo no buscaba a Dios y porque no entendía que el pueblo que Dios utilizaba tanto a Siria como a Babilonia para volverlos a Él. Y eso es lo que no queremos entender. Y eso es lo que no hemos querido de pronto pensar ni tampoco reflexionar. Dios ha cerrado las iglesias. No lo hizo el diablo, no lo hizo porque no tiene la autoridad para hacerlo. Tiene que, como dice el libro de Job, subir al cielo y pedirle permiso a Dios para hacer algo. No es el diablo. Dios está diciéndonos que todo lo que estamos haciendo, o la mayoría de lo que estamos haciendo, está mal. Estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Muchos ministerios van solo por el dinero de las personas. Muchos están más preocupados de las ofrendas, de los diezmos, de lo que reciben de la gente que entregar, que es lo que Dios nos llamó a dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido, y lo que hemos recibido es la luz de Dios. Y la luz de Dios no se vende. No podemos convertir como Jerusalén se convirtió en tiempo de Jesús, en el lugar donde era invocado el nombre de Dios, una cueva de ladrones. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es momento de reflexionar. La iglesia no es el templo, no es el lugar. La iglesia es cada uno de los creyentes que hemos creído, que hemos recibido el Espíritu de Dios. Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia es nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y ahí habita Dios. Y ahí quiere habitar Dios. Y ahí ama habitar. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 100. Es momento que reflexionemos en nuestros caminos. Es momento que reflexionemos cómo estamos con Dios, porque de eso dependerá totalmente lo que sucederá en cada familia, en cada barrio, en cada país. Porque Dios gobierna todas las cosas. Y es el llamado que hago yo. Y me involucro en esto. Debemos reflexionar cuáles son nuestros caminos. Debemos dejar el peso que nos está impidiendo ir a Dios. Debemos arrepentirnos y no apoyarnos en estrategias humanas para creer que esto nos libraremos de alguna forma, como pensaba Israel que Egipto iba a ser la solución. Y cuando él lo pensó, Dios levantó Babilonia. Y el año 605, en la batalla de Carquemis, Egipto no fue más. Y Dios le enseñó a Israel, a su pueblo, a quien amaba, que en vano se podían apoyar en carros, en jinetes, en ejércitos, cuando tenían un problema profundo de identidad y un problema profundo de fe. Nuestro problema es el mismo, de identidad como cristianos y de fe, porque de acuerdo a lo que creamos, así viviremos. Dios nos ayude a entender de que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos ama. Está dispuesto a perdonarnos. Está dispuesto a redimirnos con su sangre. Está dispuesto a abrazarnos y a bendecirnos. Pero cuando nosotros volvamos a Él, Dios nos ayuda a entender de que vamos a dejar todo lo que nos detiene ir a Dios y volver a creer, a confiar y por supuesto a vivir con la identidad que tenemos como pueblo de Dios. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es nuestra esencia. No somos perfectos, por cierto. No, nadie dice que no nos equivocamos. Pero cada vez que nos equivocamos, corrimos a la cruz. Corrimos a Dios y pedimos que nos perdone. Porque no nos deleitamos en el pecado, sino que nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Dios los bendiga y podamos entender lo que le costó entender a Israel, que le costó la destrucción de Jerusalén y la muerte de muchos que eran pueblo de Dios. Dios les bendiga y recuerden Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y en los caballos buscan apoyo y confían en los carros
porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Bendiciones.